Feliz y maravilloso día. Como les dije, les prometí, hoy tenemos un tema súper buenísimo. Y precisamente tiene que ver con el proyecto sentido. ¿Has escuchado hablar del proyecto sentido? Todos, cuando somos concebidos por nuestros padres, venimos con un sentido a la vida. El proyecto sentido que tenemos en la programación que nos entregan nuestros padres tiene mucho que ver cómo nos vamos desenvolviendo en la vida. ¿Quién realmente en algún momento de su vida siente que está caminando por algún espacio de su vida, pero que lo lleva y lo jala a un sentido contrario a lo que realmente dentro de tu corazón tú quisieras hacer? Pues todo esas son programaciones. Y precisamente Marc Frechet, un gran psicólogo, investigador, psicoanalista francés, él se preguntó siempre cuál era el sentido de su vida, ya que siempre vivía acompañado de mujeres, pero siempre se sentía solo. Algo que cuenta en su historia es que él fue concebido con un sentido y un propósito. Sí, en la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, su madre iba a ser puesta en prisión. Entonces, para poder disminuir esa pena, se puede decir, esos años de prisión, ella decidió salir embarazada para que fuera el juez más compasivo con ella. Definitivamente, él nació dentro de una prisión y allí el secreto se guardó. Él fue criado por otras personas que lo veían, pero su madre realmente, como estaba tan triste, no podía mucho dedicarse a él. Entonces, muchas veces somos concebidos con un sentido, o mejor dicho, siempre hay un proyecto sentido. ¿Cómo estaban tus padres emocionalmente 9 meses antes de tu concepción? Sí. ¿Cómo estaban en su relación personal? ¿Cuál era el sentido que tu madre o tu padre deseaban tener un hijo? Quizás solo para ser feliz, quizás solo porque de pronto tener un hijo inconsciente para el inconsciente de tu madre y de tu padre, porque ambos lo conciben, era como salvar la familia, era traer algo nuevo, era sanarse a sí mismo, era sanar su niño interior. Bueno, todas estas preguntas son importantes plantearnos. ¿Por qué? Porque son las que van a formar nuestra programación. Entonces, en el proyecto sentido, ¿qué cosa es? ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un deseo, es un pensamiento que requiere definitivamente de planificación y acción para alcanzar un objetivo. El sentido, ¿qué cosa es? Es el motivo del proyecto. Hago este proyecto por este motivo. Es el fin por el cual el proyecto se va a desarrollar y tiene sentido y una finalidad. Igual pasa en nuestra vida, especialmente en el proceso de la gestación. Por eso cuando llegan a mis sesiones a veces les pregunto, ¿cómo fuiste concebido? ¿Qué pasaba con tus padres? Porque todo esto queda dentro del programa. A veces hay información que está tan incrustada ahí que no nos permite avanzar. Sentimos como que estamos estancados, sentimos que hay algo más que quisiéramos ir en la vida, pero el sentido de la programación que el inconsciente guarda, que al final el inconsciente siempre nos quiere ayudar, es amigable y lo que tiene en el programa pues lo manda al cerebro y el cerebro ¡pum!, lo proyecta en nuestra vida. Nuestro proyecto sentido gestional, qué importante es poder conocerlo. Está hecho de varios ingredientes, de varios elementos este proyecto, que van a quedar, como dije, guardados en nuestro inconsciente. Y el inconsciente tendrá a activarlo constantemente en el proceso de nuestra vida. ¿Sí? ¿Alguna vez te habías cuestionado esto? Así es. Entonces, ¿cuál era la intención de nuestros padres cuando nos concibieron? En este punto es muy importante saber si es que fuimos deseados, si yo soy del sexo opuesto que mi padre o mi madre hubieran querido que yo fuera, querían que fuera particularmente tal o cual tipo de hijo. Ejemplos, por ejemplo, tener una profesión, agradar al abuelo, conseguir algo con mi nacimiento. ¿Qué se conseguía con mi nacimiento? ¿Cuál era el sentido por el cual mis padres me iban a tener? En mi caso era la reconciliación. Sí, mis padres se habían separado, pero luego mi madre, después de 1 año, 2 años creo, regresó con mi padre.
una reconciliación, una oportunidad, dar oportunidad. Bueno, finalmente yo nací, eh, inconscientemente, definitivamente, como mi madre dijo, esto sobrepasó porque en ese proceso de reconciliación, pues las cosas tampoco funcionaron bien y luego mi madre quería separarse. Bueno, pero yo estaba allí y yo nací. Entonces, ¿a dónde me llevaba esto? A querer siempre ser una persona que quiere reconciliar a los demás, a ser una persona que quiere ser terapista, a ser una persona, sí, el proyecto Sentido que está en mi programa me llevaba siempre a eso, a no querer tener problemas, ser conciliadora siempre. Por lo tanto, era mejor quedarse en calma y callado. Entonces, hay proyectos sentidos que llevan a las personas, incluso cómo estaba mi papá, qué pensaba mi padre, qué sentía mi madre, el estado psicológico de mi madre era realmente armónico, cómo que sentía emocionalmente, cómo me sentía, cómo se sentía ella conmigo en el vientre. Entonces, todo esto influye, cómo era la familia, cómo era el trabajo que se realizaba, qué pasaba alrededor del embarazo, qué es lo primero que sientes cuando mi madre se sintió embarazada. Y es la pregunta que también es necesario preguntarnos como madres, porque esto va a ayudar a nuestros hijos a poder aclarar muchas cosas en su vida. La forma de nacer del parto es muy importante reconocerla en el proyecto Sentido. El bebé pudo haber nacido con force, haber nacido con cesárea. Entonces, imagínate todo eso, toda esa travesía también en el parto. El proyecto Sentido se va a manifestar en nuestra vida todos los días. Algunos de ellos incluso se va a manifestar en mi vida de pareja, en mi vida en el campo profesional y laboral. Sí, todo eso influye el proyecto Sentido, sí. Es por eso importante ver el mapa mental de las personas. Cuando las personas llegan a mis sesiones hay todo un mapa mental. Por eso les digo, es un proceso, son 3, 4, 5, 6, 8 sesiones en los cuales vamos a ir encontrando un camino. Yo te invito a que tú puedas conocer cuál es tu proyecto Sentido. Por eso, en nuestras clases, en nuestros procesos de reprogramación, llevamos al proceso de hipnosis, porque el inconsciente guarda mucha información, la cual es importante conocer y la cual es importante reprogramar. Muchas veces estamos atrapados en situaciones en nuestra vida. Todo esto va más allá. El inconsciente siempre va a querer ayudarnos. Por tanto, necesitamos entrar y dar una nueva información. A veces en las sesiones no es solamente me siento a conversar contigo, vemos las cosas, las planteamos. Eso es parte de, eso hace un 40%. Un 60% hace la hipnosis. Sí. Por eso te invito a que tomes las sesiones que yo te ofrezco, porque es una labor completa. Vamos desde lo más profundo hasta poder alcanzar todo el camino. Sí. Y sobre todo porque el inconsciente es el gran programa que se proyecta aquí, en nuestro cerebro. El cerebro simplemente es algo funcional, proyector, y lanza hacia afuera toda esta programación. Yo deseo que tú puedas encontrar tu proyecto Sentido, que puedas ir más allá, que podamos ir a esa parte inconsciente a través incluso de actos simbólicos que también te entrego. Por eso te digo, tengo muchas herramientas para poder entregarte este 2024, regálate la oportunidad, encuentra el tiempo, encuéntrate contigo, reencuéntrate con tu historia personal. Quien no conoce su historia personal va hacia un camino ciegamente. Somos armonía interna cósmica. Nos estamos viendo. Encuéntrame en Spotify y te voy a poner ahí algo, una herramienta para que puedas ir disolviendo este proyecto Sentido que ahora es muy importante que tú reconozcas. Nos vemos.